El pleno de las Cortes ha estado seguido muy de cerca por ellos, los trabajadores de Lauki. Han sido protagonistas del cara a cara entre Herrera y la oposición. El presidente de la Junta aprovechaba para hacer un anuncio esperanzador. Les contamos cuáles son las propuestas de los grupos para el nuevo Plan Director de Promoción Industrial. El fracking es el aspecto más controvertido. Esta iglesia del barrio Gamonal fue durante un año la Catedral de Burgos. Nos adentramos en ella para repasar el lado más personal del procurador del PP, Ángel Ibáñez. Recorremos además el paseo de la isla y subimos al punto más alto de Burgos, su castillo. ¿Qué tal están todos con el sector lácteo? Unanimidad sin fisuras para apoyar medidas que palíen la crisis que vive actualmente y a la que se une el inminente cierre anunciado de la planta de Lauki en Valladolid. Sus trabajadores se manifestaban a las puertas de las Cortes y dentro, preguntado por el PSOE, Herrera anunciaba que ya existe un grupo agroalimentario interesado en la fábrica. Apoyo también de todos los grupos parlamentarios. Juntos presentaban una propuesta para respaldar al sector lácteo. La Junta activaba esta semana su protocolo de crisis por la situación de Lauki y reclamaba una reunión con el presidente de la empresa. Debe saber que es bienvenido a Castilla y León siempre que su objetivo sea seguir invirtiendo, seguir creando riqueza, manteniendo su capacidad productiva y fundamentalmente manteniendo también los empleos, directos e indirectos. Quiere convencerle de que el cierre no está justificado ni es la única salida. Que ya se ha recibido una primera comunicación de un grupo que tiene presencia en el sector agroalimentario de Castilla y León, expresándonos su disposición, expresándonos su interés, y debido a la urgencia de esta situación, esta misma mañana nos hemos reunido con ellos. Además, le ha pedido al Ayuntamiento de Valladolid que mantenga el suelo de Lauki como industrial para que no pueda especularse, medidas que la vicepresidenta y las consejeras de Agricultura y Economía trasladaban a los trabajadores. Vamos a estudiarlo todo, pero al pie de la letra, aparte de buscar otras fórmulas de viabilidad. Entonces, en este momento, pues nos sumamos a lo que hagáis. Y escuchaban sus preocupaciones en la calle, donde se han concentrado con sus familias. El PSOE, que también se reunía con ellos, culpaba a la Junta por no haber puesto en marcha la ley agraria. Así que le pido que ponga en marcha de forma inmediata el Observatorio de Precios, el Defensor de la Cadena Alimentaria y el Seguro de Rentas, que adopte medidas extraordinarias para las explotaciones que están produciendo en pérdidas y para garantizar la recogida de la leche. Y criticaba el viaje a Bruselas. Una foto de la consejera con una vaca y punto. Y ayer nos dicen que todo se soluciona haciendo que nuestros ganaderos dejen de producir toda la leche que producen para ajustar la oferta a la demanda. Ole. Izquierda Unida culpaba a la reforma laboral. Una fábrica en España puede cerrar con beneficios debido a algo que se llama reforma laboral. También la presidenta del Parlamento recibía a los trabajadores para mostrarles su apoyo. Postura de comunidad ante un problema de comunidad es la respuesta unánime de las Cortes de Castilla y León ante la situación de nuestro sector lácteo. Posición de comunidad que habrá que seguir manteniendo en este acto y en sucesivos. Sí de todos los grupos al documento de la mesa del vacuno y sí también a pedir a la Junta una comisión de seguimiento. ¿Cómo no estar de acuerdo en apoyar a los ganaderos que lo están pasando mal? ¿Cómo no estar de acuerdo en reconocer que es un problema global de la Unión Europea? En este mensaje unitario de apoyo al sector no han faltado propuestas. Deberíamos hacer un esfuerzo y fijar un distintivo en aquella leche que es 100% de Castilla y León. Iniciativas para defender a nuestros ganaderos y además peticiones para que la Junta se plante ante Europa. Es hora de que Castilla y León dé un golpe en la mesa ante el Ministerio, ante Bruselas, decir que estamos aquí y que vamos a pelear. O nos plantamos claramente o no se va a poder acometer, que es controlar la política de importación y realizar una presión sobre los precios. Esa unanimidad casi al completo ha acompañado también a la moción socialista en defensa de todo el sector agroalimentario. Las únicas discrepancias con Podemos por los grupos de acción local y con el PP por los plazos para desarrollar la ley agraria y las ayudas a las explotaciones con pérdidas. Más allá del devenir del sector lácteo en Castilla y León, la sesión de control al Ejecutivo daba mucho de sí. La designación del senador autonómico del PP, vacante tras las elecciones generales, enfrentaba al portavoz de Podemos y al presidente de la Junta. Podemos reclamaba explicaciones por un cargo que lleva vacante desde el 20 de diciembre. Están ustedes hurtando la soberanía de nuestra comunidad. Y el presidente Herrera aportaba las fechas. El Senado notificó la vacante a las Cortes a principios de febrero y las Cortes al PP el día 22. ¿De qué estamos hablando? De 3 semanas.
y usted nos monta este numerito. En el rifirrafe, Pablo Fernández criticaba el papel del Senado sacando a relucir el nombre de Juan José Lucas, quien fuera presidente de la comunidad y actual vicepresidente de la Cámara Alta. Ha devenido en una suerte de cementerio de elefantes, uno de cuyos ejemplos máximos es, oh sorpresa, Juan José Lucas. Herrera respondía con una defensa cerrada del trabajo de Lucas y ponía como contraejemplo al que fuera presidente de las Cortes, Carlos Sánchez Reyes. Ha sido tan injusto como si yo les criticase a ustedes por haber presentado en las últimas elecciones generales por Palencia a quien durante muchos años fue aquí presidente de las Cortes. Y explicaba el portavoz de Ciudadanos, que volvía a presionar con el pacto de investidura, que no se puede avanzar en el cheque de formación para el empleo porque pende del desarrollo de la ley estatal. Decepción, señor Herrera, inacción, señor Herrera, y sobre todo soledad de su grupo. Hombre, el acuerdo al que ustedes han llegado con el Partido Socialista para gobernar España es muy, digamos, melifluo en relación con esta cuestión. El consejero de la Presidencia defendía que la Junta ya publica los sueldos de los altos cargos de empresas públicas, pero el PSOE reclamaba que se publicasen los datos de los últimos 5 años, porque aseguraban que se había mentido sobre las nóminas de investigados por la trama eólica y pedían explicaciones por los pagos a empresas relacionadas con esas personas. ¿A quién mienten? ¿Al Consejo de Cuentas? ¿A los parlamentarios? ¿Cuánto mienten? La pregunta es exactamente qué cantidad ha sido abonada a la empresa. Albert, eso es una mentira que acaba de hacer usted. La bancada socialista preguntaba por los pagos realizados por la Junta a KPMG, la empresa en la que Begoña Hernández, que fue viceconsejera de la Junta, ejerce como directivo, lo que calificaban de claro ejemplo de puertas giratorias. Tendrían que explicar por qué ahora esta señora aparece como responsable de mercados y estrategias para Castilla y León. Pilar del Olmo respondía: en 11 años la Junta ha pagado 279.000 euros. Ni por asomo se acerca a los 9,6 millones de euros que ha contratado la Junta de Andalucía, y se lo digo porque es su comunidad de referencia. Podemos acusaba a la Junta y al PP de defender en solitario el fracking en el plan de promoción industrial. Y haga su equipo, deje de crear problemas, póngase a trabajar y por favor sepa por lo menos qué ponen sus informes. Ha perdido 9 meses. Pero no he encontrado en las 200 páginas la palabra fracking. Usted tampoco. Repáseselo usted, el que no se lo lee es usted. Y no sé cómo se atreve a venir a este pleno a decirme a mí que yo no me lo he leído y que tengo gente que no lo hace bien. Me parece una frivolidad por su parte. Y había más asuntos. La consejera de Agricultura defendía la actitud de la Junta ante la crisis interna de la denominación de origen Rueda. El titular de Fomento aseguraba que las ayudas para municipios mineros recuperarán en los presupuestos de 2017 los niveles anteriores a la crisis. Y el de Educación anunciaba que a finales de marzo se convocarán las ayudas para libros de texto. En este pleno se debatían hasta 7 proposiciones no de ley. 5 de ellas salían adelante. El acuerdo se daba para avanzar en la igualdad en las aulas y evitar el acoso motivado por la orientación sexual. También, por ejemplo, para mantener el 0,7% solidario del IRPF. Por el camino se quedaba una propuesta sobre la investigación y desarrollo de la que estaban pendientes en el hemiciclo varios miembros de la comunidad científica. Las partidas para investigación generaron el debate más encendido. Toda la oposición reclamaba... Pretende ser un gran pacto de comunidad por la ciencia, el inicio de ese gran pacto. El PP aseguraba estar dispuesto al pacto, pero con todos y no poniendo en riesgo los fondos FEDER. Eliminamos esta condición en todos los proyectos, porque es un objetivo FEDER. Aquí está marcado. Si no hay financiación privada o si no se entra en colaboración con la empresa privada, se pierden los fondos FEDER, se pierden los 6 millones... Negociaciones de última hora suponían un cambio del texto para que hubiese una convocatoria complementaria. Vamos a proponerle un texto que, de acuerdo a lo que hemos planteado con el resto de los grupos y con los investigadores, destinemos el 3% de lo que dijo el presidente Herrera. Van a votar ustedes en contra si votan del acuerdo del presidente Herrera. Qué curioso, que aquí traen un texto que publicitan a bombo y platillo, que nos critican porque no nos sumamos a él y ahora lo cambiamos entero. Tampoco salía adelante la propuesta del PSOE para auditar los servicios generales de los hospitales como limpieza, cocina o lavandería. Se va la luz, se corta la calefacción, hay problemas de agua. El PP negaba esas deficiencias y el asunto devenía en un áspero debate sobre privatización. El único fin es sembrar una duda sobre la legalidad de los servicios prestados, sobre la gestión de los hospitales. ¿Qué están lavando? ¿Qué lavan aquí? ¿La cara?
del Partido Popular. De luego lo que no se ha alabado es la lista de comparecientes fallecidos en el... ¿Qué tiene usted que hablar sobre la cuestión? La auditoría se quedaba encallada, no así la propuesta de Podemos para fomentar la igualdad de género en la escuela. Evitar que cualquier niño, niña o adolescente sufra acoso escolar por la falta de coincidencia entre su sexo asignado al nacer y su identidad de género. Esto no va a servir para nada si seguimos entregándole una parte sustancial de nuestro presupuesto educativo a centros educativos controlados por la Iglesia. Adelante también la iniciativa del PP para que se mantenga la casilla del IRPF social como hasta ahora. Es una expresión, como decía, inmejorable de una sociedad comprometida y solidaria, pero porque es también un poderoso instrumento de política social. Lo que agradecían las ONGs. Desde el tercer sector creemos fundamental el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Luz verde también para dos iniciativas que empataban en comisión sobre Siega Verde y la Villa Romana de Camarzana de Tera. Las primeras palabras de esta sesión plenaria eran para los refugiados. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, leía una declaración institucional para mostrar el rechazo al principio de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Censura que puedan plantearse expulsiones masivas o vulnerarse el derecho de asilo. Mostramos nuestro rechazo a que en dicho acuerdo puedan plantearse expulsiones colectivas de refugiados o a que pueda vulnerarse el ejercicio del derecho de asilo reconocido internacionalmente. Asimismo, pedimos al Gobierno de España que se reúna con las distintas comunidades autónomas para recibir los 17.000 refugiados que España se comprometió a acoger en el plazo de 2 años, iniciando este proceso sin mayor dilación. Esta semana terminaba el plazo para que los grupos parlamentarios presentasen sus propuestas al nuevo Plan Director de Promoción Industrial. La oposición planteaba varios cambios al borrador elaborado por la Junta. Todo apunta a que el fracking va a ser uno de los escollos en la negociación del grupo de trabajo. El futuro Plan Director de Promoción Industrial tiene objetivos muy claros. Conseguir que el 20% de la producción de Castilla y León sea producción industrial y, en segundo lugar, que esto contribuya de forma determinante a que en esta legislatura alcancemos el 1.000.000 de ocupados en nuestra comunidad autónoma. Pero para la oposición el borrador de la Junta es abstracto y generalista y adolece de algunas deficiencias. Incumplimientos de la propia Ley de Industria, que establece cuál debe ser el contenido mínimo de este Plan Director de Promoción Industrial y que en este borrador, insisto, adolece. Se quiere abarcar todo. Y eso implica que los medios que tiene la comunidad autónoma para poder variar las dinámicas económicas son muy escasos para lo que se pretende cambiar. Antes de empezar, dice Ciudadanos, habrá que evaluar los distintos planes que se han puesto en marcha, ya que muchas medidas se repiten en este documento, pero el principal escollo parece este. A la vez que apuesta por el fracking, no hay ni una sola medida, ni una sola línea en el plan director que defienda al sector del carbón de nuestra comunidad. Y tanto PSOE como Podemos e Izquierda Unida pedirán que se eliminen las alusiones al fracking y se incluya la minería. Toda la oposición coincide en otro problema del borrador. Nos parece ridículo que hagamos un plan director industrial y que no hablemos de en qué territorio se va a desarrollar, porque eso lo que puede hacer es potenciar aún más los desequilibrios que hay ya de por sí en la comunidad, concentrar la industria en unas pocas zonas y dejar las zonas rurales a merced de la despoblación. Determinar qué poblaciones han sufrido más los efectos de la crisis y que se haga estudios en función de la población que se ha perdido y en función de los niveles de desempleo. En el ánimo de todos está, eso sí, llegar a un acuerdo. Tenemos una ley de industria aprobada por unanimidad y queremos que este plan de desarrollo y plan director industrial lógicamente tenga también ese compromiso, no solamente en el ámbito de las Cortes, sino muy importante, con los agentes sociales y económicos. Pero tampoco coinciden en los tiempos. El objetivo es tener un plan antes de verano, pero algunos discrepan. Nos parece que se están tomando las cosas con mucha urgencia. Después de 28 años sin una ley de industria, pues creemos que hay que hacer las cosas con más calma y lo que hagamos hacerlo bien. Un instituto financiero público, apostar por la industria 4.0 o la creación de parques logísticos son algunas de las propuestas de los distintos partidos que tendrán que discutir en este grupo de trabajo.
La biorefinería de Barcial del Barco en Zamora es ejemplo de un nuevo modelo productivo en proyección. Será la primera planta del mundo dedicada a refinar remolacha y maíz, con el consiguiente beneficio para los agricultores de la zona. En la Comisión de Economía y Hacienda, Ciudadanos pedía impulsarla como proyecto regional estratégico. Un modelo que en principio va a producir bioetanol, piensos y electricidad, y que en un futuro nos va a permitir producir también azúcar, bioplásticos, bioelectricidad y un sinfín de productos más sobre una base industrial que trabaje todo el año. Es prácticamente la única tabla de salvación al que pretenden agarrarse los habitantes de la comarca de los valles. Además, podemos conseguir solucionar el grave problema que se nos va a avecinar al año que viene con el fin de las cuotas de la remolacha. Esta propuesta era apoyada por todos, tras añadir una enmienda del PP. Que la Junta haga todo lo que esté en su ámbito para apoyar este proyecto, acompañándolo dentro de lo que es el Banco Europeo de Inversiones y el Plan Juncker, y también tutorizando y acompañando la situación financiera del proyecto en la medida de sus necesidades. No tenían tanto éxito dos propuestas del PSOE, una para recuperar las subvenciones a las ferias comerciales y otra pedía ampliar la información de la deuda autonómica que se publica en el portal de transparencia para acceder también al endeudamiento de las empresas y las entidades públicas. Cuánto debe ADE, cuándo lo tiene que pagar, con qué tipos de interés, a qué entidades financieras se le debe, y lo mismo para el resto de entidades del sector público. En muchos casos, y lo quiero dejar claro, la Junta de Castilla y León no tiene capacidad de decisión. Parece más razonable que esa información figure en la deuda vinculada a la Universidad de Salamanca, de Valladolid, de León o de Burgos, que no en el ámbito de la página de la Administración General. A esta comisión acudían dos representantes de la Junta. El director general de Tributos respondía acerca del impuesto sobre patrimonio. El PSOE denunciaba que entre 2013 y 2014 se dejaron de recaudar 10 millones de euros en Castilla y León, buena parte por aquellos que se afincan en otras comunidades en busca de más beneficios fiscales. José Agustín Manzano afirmaba que la Junta ya está actuando a través del borrador de la estrategia de lucha contra el fraude. Se cita los cambios de domicilio como una de las áreas de fraude que queremos que exista una revisión. Este procedimiento es demasiado rígido, demasiado estricto, no sé si llamar demasiado garantista en respecto de las personas que cambian formalmente su domicilio. También a instancias de los socialistas, el director general de Energía y Minas daba explicaciones sobre la red de transporte de energía eléctrica. La nueva planificación, dice, no supondrá coste para el sistema, será asumido por el promotor de la instalación renovable. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @Cortes_CYL. Y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Y este lunes en las Cortes el procurador del Común hacía entrega de su informe de quejas de 2015. Las reclamaciones de los castellanos y leoneses se han duplicado con respecto a las de 2014. La mayoría son sobre educación y fomento. La presidenta de las Cortes ha felicitado a la institución por cumplir con su compromiso de adelantar la presentación de este informe. Y es que por primera vez las quejas de los ciudadanos se conocerán y se debatirán en el primer semestre del año. El procurador del Común, además, ha cumplido con el compromiso que yo le solicité en septiembre del año pasado. Le pedí que esta memoria estuviera en el primer trimestre del año, que tuviéramos la oportunidad de conocerla y de analizarla con inmediatez. Creo que es muy importante para las instituciones que podamos conocer el trabajo con actualidad. Escalada de quejas en 2015, los ciudadanos de Castilla y León duplicaron las de 2014, se rebasó la cifra de 4.300 y todo por una provincia, Palencia. Hay alguna queja en donde se han presentado, una misma queja, 1.752 reclamaciones, por ejemplo, por la reducción de una unidad en un centro concertado en el Colegio Corazón de María de Palencia. Efectivamente, esto hace que suba la cuantía del número de quejas. No es la primera vez que una campaña de quejas rompe la estadística. Sucedió en 2012, año hasta ahora récord, en parte por el aluvión de quejas suscitadas por el cierre de las urgencias nocturnas. Esas quejas se admiten a trámite y se resuelven en un solo expediente, como es lógico. Las quejas más frecuentes son las relacionadas con la educación y, en segundo lugar, con fomento. En materia de medio ambiente, el procurador del Común también recibió 2 quejas en contra de los proyectos de fracking en la provincia de Burgos, sobre los que no se ha pronunciado todavía.
Del total de quejas de 2015, la mayor parte se dirige a la Administración autonómica y la Junta sí hace caso. Pues viene a suponer que de 4 resoluciones nos aceptan 3. No recibe la misma atención el procurador del Común cuando se trata del ocio nocturno y del ruido. Aquí tirón de orejas a la Administración competente. Bajo mi punto de vista hay una pasividad por parte de las administraciones, de los ayuntamientos, y yo lo conozco, como lógicamente en la ciudad en donde vivo. Este informe llega a las Cortes 126 días antes que el anterior. Es la primera vez que se consigue adelantar su entrega. Se acaba así con el anacronismo que suponía debatir en septiembre las quejas del año anterior. Este año llegarán a pleno antes de que finalice junio. Y en Zamora, otra de nuestras instituciones propias, el Consejo Consultivo, ha presentado esta mañana su memoria anual. Lo ha hecho en un pleno al que ha acudido la presidenta de las Cortes. Durante 2015 el Consejo Consultivo emitió 513 dictámenes, cifra similar al año anterior. Más del 78% eran consultas por la responsabilidad patrimonial de las administraciones, sobre todo en materia sanitaria. La suma de las indemnizaciones reclamadas supera los 32 millones de euros. Además, este es el primer año que se presenta el balance de un ejercicio completo del Tribunal de Recursos Contractuales. 101 resoluciones y con una tasa de resolución de los recursos del 100%, 2% de litigiosidad y aproximadamente un tiempo de resolución de los recursos de 33 días, que creo que es realmente relevante. Silvia Clemente ha presidido el pleno que aprobaba la memoria anual. La presidenta de las Cortes ha defendido el papel de un consejo consultivo que destaca, asegura, por su austeridad. Es el consejo que tiene un menor tamaño, 3 consejeros, mientras que en el resto de comunidades autónomas, pues algunas, incluso como Cataluña, tienen hasta 2 instituciones consultivas para todo lo que es la labor esta de consulta a un órgano independiente. Eso es también ejemplar y yo quiero hoy destacarlo. El Pleno también ha nombrado consejeros eméritos de la institución al titular de Educación de la Junta, Fernando Rey, y al fallecido Ángel Velasco. La actividad parlamentaria nos deja otros titulares que repasamos en formato breve. Ciudadanos recibirá una vez al mes a todos aquellos que quieran conocer las Cortes y charlar con los miembros de su grupo parlamentario. La iniciativa arranca el próximo martes 22 de marzo. Los interesados se deberán inscribir a través del portal tiquetea.com. El Consejo de Cuentas ha publicado un nuevo informe sobre el Ayuntamiento zamorano de Benavente. Advierte de que durante 2013 se dieron retribuciones complementarias a los empleados municipales que vulneraban la prohibición de incrementar las masas salariales. Además, dice que el Ayuntamiento no debió concertar un crédito a largo plazo, ya que en ese momento el ahorro neto era negativo. Visita institucional del presidente del Consejo Económico y Social al campus segoviano, María Zambrano, de la UBA. Germán Barrios ha señalado que la formación es la mejor vacuna para acabar con las altas tasas de desempleo en Castilla y León. Considera además que el peso del tejido industrial debe pasar del 17 al 20% para dar una solución al desempleo juvenil. Pues una enmienda creo que tiene que ver algo relacionado con las Cortes y que es un tipo de directivo o algo así. Una enmienda pues es una promesa que hace el presidente para poder gobernar. Yo creo que es algo que se añade a la ley. Una enmienda es una propuesta de modificación total o parcial de un texto que se está discutiendo en el Parlamento, de un proyecto de ley o una proposición de ley. La pueden presentar o bien los grupos parlamentarios o bien un parlamentario individual, a título individual, con el visto bueno de su portavoz. Y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser enmiendas a la totalidad, bien con 2 modalidades, una de devolución, que es una especie de veto, de rechazo del proyecto. Si se aprueba el proyecto se entiende rechazado, o una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en cuyo caso ese texto, si se aprueba, sustituye al texto original. O bien pueden ser enmiendas al articulado, enmiendas parciales, que pueden ser a su vez de supresión, de modificación o de adición. De manera que si se aprueban estas enmiendas, el texto queda modificado en el sentido establecido en esas enmiendas. Aproximadamente la mitad de la mayoría.
mayor a menor. Estamos en Burgos y hoy, de la mano del joven procurador en Cortes, Ángel Ibáñez, vamos a conocer algunos de sus lugares favoritos. Nos encontramos en la iglesia de Santa María la Real y Antigua, en pleno corazón del barrio de Gamonal. He decidido traeros a esta iglesia porque está vinculada directamente a lo que ha sido mi vida aquí. Fui bautizado en el año 1974 hasta que me casé hace ya algo más de 10 años. También haber participado de la coral de la parroquia durante muchos años pues me hace tener vinculación. Durante aproximadamente un año podemos decir que esta fue catedral de Burgos antes de que se trasladara la sede a la que todo el mundo conoce. En el año 1074 esta iglesia fue cedida por las hijas de Fernando I, doña Urraca y doña Elvira, al obispo de Oca, que decidió instaurar aquí la primera sede episcopal de Castilla. La iglesia que existía entonces era una iglesia románica de la cual ya solamente se conserva un capitel y ahora nos encontramos ya en lo que es la iglesia gótica, que se terminó de construir aproximadamente en el siglo XIV, siglo XV. Nos encontramos en el paseo de la isla, uno de los paseos, si no el más bonito de la ciudad de Burgos, en pleno corazón del centro de la ciudad. Tiene una extensión de aproximadamente 800 metros. Es un paseo que, cuando Burgos participa de modo muy intenso en todo el comercio de la lana, se utilizaba por su cercanía al río Arlanzón como un lugar donde lavar y secar la lana. Aproximadamente en 1810, con la llegada de los franceses a Burgos, plantean un paseo con un estilo puramente francés y así es como surge originariamente ya el paseo de la isla. Tiene más de 100 especies arbóreas distintas. El parque ha servido para introducir algún elemento arquitectónico ciertamente notable. Podríamos destacar la portada románica de una iglesia que había en un pueblo de Burgos llamado Cerezo de Río Tirón. Tenemos un reconocimiento a nuestro escritor más ilustre en español, como Miguel de Cervantes. Otro de los elementos más importantes es el lugar en el que ahora nos encontramos, los denominados arcos de Castilfalé, que existían en una granja muy próxima a la ciudad de Burgos. Los dos motivos principales que suelen traerme al Parque de la Isla es disfrutar con mis dos hijas, Alba y Vera, una zona de juegos que además está ambientada en elementos típicamente burgaleses. Y la otra es un lugar fantástico para quienes como yo tenemos la costumbre de hacer running. Nos encontramos ahora mismo en el punto más alto de Burgos, en su castillo. Estamos concretamente aproximadamente 75 metros por encima del nivel que tiene la ciudad. Está muy vinculado al origen de la ciudad. El castillo de Burgos ha estado muy vinculado también a la historia de Castilla y a la historia de España. Aquí estuvieron los partidarios de Juana la Beltraneja en la Guerra de Sucesión, cuando en el año 1475 hubo una batalla entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica pugnando por el trono. El episodio más duro para la ciudad fue cuando en el año 1813 los franceses que habían estado ocupando la ciudad durante un periodo de 5 o 6 años salieron de aquí y lo hicieron de un modo bastante traumático porque volaron el castillo. Hubo un estruendo tan importante que incluso las vidrieras de la catedral acabaron prácticamente reventadas. Se conservan en el interior del castillo algunos de los elementos más importantes, como la denominada Cueva del Moro. Se utilizó para conservar un pozo de agua que permite extraer ese bien tan preciado, sobre todo en tiempos de asedio como es el agua, y que tiene una profundidad de 63,5 metros. Pues después de haber conocido un poco más de mi vida personal, no puedo dejar de invitaros a todos los telespectadores a que vengáis a Burgos y conozcáis estos preciosos rincones que tenemos para ofreceros en esta magnífica ciudad.
Y tras este Rincones, nosotros nos despedimos. Volvemos el Sábado Santo a partir de las 2 de la tarde con un programa especial sobre Semana Santa. Disfruten de estos días.